Le damos la más cordial bienvenida a este webinar organizado en conjunto por el Magíster en Administración de la Energía y sus fuentes renovables del Tecnológico Monterrey y el Magíster en Ingeniería de la Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Sebastián Hayden, yo soy coordinador de vinculación con el medio del MIUC y en esta instancia seré el moderador del webinar. Tendremos un espacio de 60 minutos en el que abordaremos aspectos claves sobre la cuantificación y el uso del recurso solar en proyectos energéticos. Nos acompañan hoy Yatsiri Rodríguez, ingeniera química del TEC de Monterrey, magíster en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Stuttgart, Alemania, doctora en Ciencias de la Ingeniería Química, con mención en combustible alterno, también del TEC de Monterrey, profesora y directora del Magíster en Administración de la Energía y sus fuentes renovables del TEC de Monterrey. José Miguel Cardemil, doctor y magíster en Ingeniería Mecánica por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, ingeniero civil industrial con mención mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente jefe de programa del MIUC y profesor asociado de la Escuela de Ingeniería UC. Ricardo Ganem, ingeniero físico por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, magíster en mecánica por la Universidad de Texas y doctor en ciencias de la ingeniería por Colorado State University. Actualmente profesor de la Escuela de Ingeniería y también del MER del Tecnológico Monterrey. Armando Castillejo, doctor en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile e ingeniero mecánico por la Universidad de Zulia, Venezuela. Actualmente él es profesor en la Escuela de Ingeniería y del Magíster en Ingeniería de Energía. El formato es súper simple, tenemos dos presentaciones principales, luego comentarios de nuestros anfitriones y finalmente un espacio de preguntas en el caso que se vayan generando dudas o preguntas durante durante las presentaciones. Para comenzar, quiero invitar a Yatsiri en representación del MER del TEC de Monterrey para que nos entregue unas palabras de bienvenida. Yatsiri. Muchas gracias, Sebastián. Buenas noches a todos y todas. Pues para mí es un placer darles la bienvenida a esta conferencia magistral. Les va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias al doctor Armando, a José Miguel, a Ricardo, a todos los que están haciendo posible esta transmisión el día de hoy y pues para provecho de todos nuestros alumnos. Muchas gracias y sobre todo un abrazo muy grande a la UC de Chile, que son unos de nuestros aliados más importantes. Les mando un abrazote. Muchas gracias, Yatsiri, por tu palabra. José Miguel, por favor. No, yo les quiero dar las buenas tardes y buenas noches a quienes están en Chile. Tenemos gente de diferentes como usos horarios. En realidad tenemos eh, vamos a tener una velada bastante interesante. Solo quiero mencionarles lo interesado y quizás emocionado que estoy que podamos por fin empezar a tener resultados prácticos y concretos sobre esta colaboración que estamos haciendo entre los dos programas de magíster en la Universidad Católica y el TEC de Monterrey. Hemos estado trabajando junto con Yatsiri, Sebastián y el equipo de Monterrey bastante para poder identificar los puntos que tenemos en común y donde pueden existir sinergias para el trabajo conjunto y que puedan beneficiar a todos nuestros estudiantes. Así que este es el primer paso de una colaboración que esperamos que sea bastante provechosa para todos. Así que eso, buenas noches. Muchas gracias, José Miguel. Le damos el paso ahora a nuestra primera presentación. Ricardo, por favor, si puedes proyectar, el profesor abordará los principios y fundamentos de la radiación y los factores de incertidumbre en la cuantificación del recurso solar. Por favor, Ricardo, adelante. Perfecto, pues primero que nada, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Estoy muy contento de estar trabajando con poder trabajar con la Universidad Católica de Chile. Y bueno, mi papel aquí es hablar de los conceptos fundamentales de la radiación solar. Y vamos a empezar con lo que se conoce como la constante solar. Miren, el Sol genera una cantidad de energía bárbara, desde luego, que es igual, a ver, permítanme tantito, que ahorita no me quiso. Ok, una cantidad de energía, como ustedes pueden ver ahí, de 3.8 por 10 a la 26 watts, o sea, 3.8 por 10 a la 26 joules cada segundo, que es una cantidad de energía bárbara. En un segundo el Sol genera más energía que toda la que ha consumido la humanidad durante toda su historia. Bueno, esos 3.8 por 10 a la 26 joules
escapan del Sol y obviamente se van dispersando a través del espacio. Se van dispersando, de forma tal que al llegar a la Tierra, obviamente a nosotros nos toca pues mucho menos, una cantidad de energía mucho menor. ¿Mm? Si nosotros nos fijamos en la cantidad de energía que llega a la parte superior de la atmósfera, ¿m? Por metro cuadrado, o sea, tomamos un metro cuadrado y nos fijamos en la radiación perpendicular a ese metro cuadrado, eso es lo que se llama la constante solar. Eh, Aunque los diferentes autores difieren un poquito respecto del valor exacto de esta constante, normalmente se considera como alrededor de 1367 watts sobre metro cuadrado. Repito, esto es afuera de la atmósfera. Y es muy importante porque desde luego que es la máxima cantidad de radiación posible que podemos tener, ¿no? E imposible tener más que eso. Ahora, um, hay que hacer una apreciación. Esta constante solar, como se conoce, en realidad no es tan constante. Resulta que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo, sino es una elipse. Y esto hace que la radiación solar cambie a lo largo del año. De hecho, el punto más cercano del del Sol a la Tierra se da en enero, lo que sería el invierno en el hemisferio norte. Eh, en ese momento el Sol está a 147 millones de kilómetros y en julio, el 3 de julio, es el afelio, el punto más alejado de la Tierra al Sol. Y en ese momento, eh, um, la distancia de la Tierra al Sol es de 152 millones de kilómetros. Bueno, esto hace que la radiación solar varíe a lo largo del año. La radiación solar extraterrestre varía entre estos dos valores que ustedes pueden ver aquí, me parece, entre 1300 y 1400 watts sobre metro cuadrado. Vamos a llamarle G subíndice sub cero. Esta es la radiación solar extraterrestre y sigue siendo fuera de la atmósfera. Ahora, desafortunadamente no nos llega toda esa radiación. Esa radiación se va degradando al pasar a través de la atmósfera. Eh, bueno, de hecho hay tres cosas que le pueden pasar a la radiación que viene del Sol. Una parte de esa radiación simplemente se refleja. Puede ser por una nube, puede ser por la superficie de la Tierra. De hecho, aunque esta cantidad varía, desde luego, con el día del año y con las condiciones atmosféricas en general, siempre es alrededor, bueno, sí, es alrededor como de un 30%. Otra parte es absorbida y una parte es dispersada. Esto es con respecto a la radiación solar. Esta otra parte tiene que ver con la radiación de la Tierra. La Tierra también radia energía, pero no vamos a hablar ahorita de esto, sino nos vamos a concentrar en la radiación solar. Y vamos a ver qué pasa con la parte dispersada. Y la parte dispersada, bueno, hay dos razones por las que se dispersa la radiación solar. Uno es por las moléculas del aire, que son desde luego muy pequeñas en comparación de, bueno, de lo que se llama la longitud de onda en general de la luz, perdón. Esta radiación depende fuertemente de la longitud de onda de la luz, es decir, del color de la luz. Es de hecho, bueno, eh, inversamente proporcional a la longitud de onda a la cuarta, es decir, entre más pequeña es la longitud de onda, mayor es la dispersión de la luz. Eso quiere decir que la luz azul, como se puede ver aquí en la figura de abajo a la derecha, se dispersa mucho más que la luz roja. Eso, y por lo tanto, si nosotros estamos aquí en la superficie de la Tierra y vemos en cualquier dirección que no sea directamente al Sol, pues vamos a ver al sol, al cielo azul, desde luego, ¿no? Bueno, en un día bonito, vamos a ver al sol azul. ¿Cuánta energía se dispersa de esta manera? Pues eso depende del camino del largo del camino que tenga que recorrer un rayo de luz solar hacia donde estamos nosotros. ¿Mm? Bueno, sobre este punto vamos a regresar más adelante. Bueno, ok, ese es un tipo de dispersión
que se da, repito, por las moléculas de aire, o sea, todo el tiempo está presente. Otro tipo de dispersión es la llamada dispersión de Mie. Esta se da, pues, debido en general a aerosoles, o sea, a suspensiones de líquido o de sólido sobre el aire. Puede ser eh, microgotas de agua, polvo, sal, polen, en fin, cualquier partícula sólida o líquida que esté dispersa en el aire. Entonces, cuando ustedes ven, como se ve aquí en la figura de arriba a la derecha, eh, pues una ciudad contaminada, como podemos ver aquí, lo que están viendo acá es dispersión de Mie. Por cierto, la dispersión de Mie no depende de la longitud de onda, es pareja para todos los colores. En cambio, cuando vemos al sol azul, como vemos acá, lo vemos azul gracias principalmente a la dispersión de Rayleigh. Ok, bueno. Esto les decía, déjenme regresar tantito acá. Decíamos que la dispersión de Rayleigh depende del camino, el largo del camino que sufre un rayo solar antes de llegar a nosotros. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en la superficie y el sol está en el cenit, acuérdense que el cenit es el punto directamente arriba de nuestras cabezas, entonces un rayo solar tiene que recorrer una trayectoria relativamente corta. Vamos a llamarle a esa longitud L cenit. Y si el Sol está en algún otro punto del cielo, tiene que recorrer una longitud mayor, digamos L del aire, de forma tal que vamos a definir una cantidad que le vamos a llamar masa de aire, aquí, bueno, en inglés air mass, y la vamos a definir como eh, la longitud del camino que sigue un rayo de sol en la realidad entre la longitud, el camino que seguiría ese rayo de sol si viniera directamente del cenit. Por lo tanto, el valor mínimo de la masa de aire es 1, quiere decir en ese caso que el sol está en el cenit, y si el sol no está en el cenit, entonces esa masa de aire va a ir aumentando. O sea, es la cantidad de aire, en otras palabras, que tiene que recorrer un rayo de luz. Y está directamente relacionado, desde luego, con el ángulo cenital, que es el ángulo entre el rayo del sol y el cenit. Bueno, este concepto va a ser importante más adelante, sobre todo cuando hablemos de energía solar fotovoltaica. Por lo tanto, debido a la dispersión, hay entonces 3 tipos de radiación. La radiación solar directa. Bueno, aquí, disculpen, estoy usando muchos subíndices tomados del inglés. La B grande, en este caso viene de beam, o sea, rayo, es la radiación solar directa, la radiación solar difusa y la radiación solar reflejada. A la suma de las 3 radiaciones, vamos a llamarle radiación total o global, perdón, ya no lo puse aquí, es radiación solar total o global, que se miden mediante un piranómetro del que nos van a hablar más adelante. Bueno, ahora, una cosa con la que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de radiación solar es exactamente de qué estamos hablando. Si ustedes ven un atlas de radiación solar, por ejemplo, en este caso, perdón, el Global Solar Atlas, ustedes van a ver que hay diferentes tipos de radiación. Aquí está, por ejemplo, la DNI, la GHI, en fin. ¿A qué se refiere todo esto? Es muy importante saber de qué radiación solar estamos hablando, ¿no? Y, bueno, primero, me parece muy importante hacer una distinción entre irradiancia y irradiación. Bueno, miren, aquí hay 3 términos importantes. Radiación, que es un término genérico, se puede referir tanto a irradiancia como irradiación. Irradiancia, que es la radiación instantánea y que se mide en watts sobre metro cuadrado, o sea, a qué velocidad está cayendo la radiación solar, por así decirlo. Acuérdense que los watts son joules sobre segundo. Entonces, esto es joules por segundo por metro cuadrado. ¿A qué velocidad está cayendo la energía, por así decirlo? Irradiación, que es la radiación acumulada, puede ser a lo largo de una hora, de un día o incluso de un mes, depende de cómo lo veamos.
O sea que si lo vemos en una gráfica, vamos a suponer que nosotros pudiéramos medir la irradiancia, o sea, la radiación instantánea del Sol, que de hecho se puede medir con un piranómetro. Entonces nosotros tendríamos que a lo largo del tiempo, de la hora del día, tendríamos diferentes irradiancias. Si nosotros tomamos la, digamos, una cierta hora, por ejemplo, de 12 del día a 1 de la tarde, y vemos la energía total que cae, que viene del Sol y que cae a esa hora, a eso le vamos a llamar irradiación solar o insolación. ¿Mm? Se da, pues puede ser en megajoule sobre metro cuadrado o kilowatt hora sobre metro cuadrado, y puede ser a lo largo de una hora o puede ser a lo largo de todo un día. ¿Mm? Es muy importante entonces saber si estamos hablando de irradiación o irradiancia, si es a lo largo de una hora, si es a lo largo de un día. Y también es muy importante saber si estamos hablando de irradiación sobre una superficie horizontal, sobre una superficie perpendicular a la radiación o normal. ¿Mm? En ese caso, si es horizontal, pues no necesitamos hacer nada. Si es perpendicular, tendremos que seguir al Sol de manera exacta, y eso normalmente se hace con dos motores. ¿Ja? Y una radiación inclinada. ¿Ja? Entonces es muy importante distinguir también entre estas tres posibilidades. ¿Ja? Bueno, por último, ¿por qué es esto importante? Bueno, porque podemos tener muchas combinaciones. Cuando hablamos de radiación solar, podemos tener primero, como ya decíamos, irradiancia o irradiación. Podemos tener el tipo de radiación directa, difusa o global. Y podemos tener diferentes tipos de superficie. Tenemos muchas combinaciones, como ustedes pueden ver, ¿verdad? 3 por 3, 9, por 2, 18 diferentes combinaciones. Entonces, por ejemplo, podríamos tener irradiación a lo largo de un día, global, horizontal. Esto es de lo más común. ¿Sí? En una superficie horizontal. O, por ejemplo, podría ser la otra, irradiación directa normal. ¿Ja? Entonces, por ejemplo, si es global horizontal, pues estamos hablando de esta situación. Estamos hablando de la radiación total, tanto directa como difusa, sobre una superficie horizontal, ¿verdad? Y de la radiación a lo largo de un día. Si estamos hablando, por ejemplo, de la radiación normal directa, estamos hablando nada más de la radiación directa, como lo dice aquí, perpendicular a una superficie. Desde luego, esto es la máxima radiación que podríamos obtener, es lo más recomendable, pero implica seguir al Sol en dos direcciones, ¿no? O sea, es decir, implica seguir al Sol de manera exacta. Entonces, pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, yo creo que aquí lo dejo. No sé si me estoy pasando de tiempo, Súper bien, Ricardo. ¿sí? Bueno, ya por último nada más, si la superficie es inclinada, como en este caso, por ejemplo, ¿sí? Si la superficie es inclinada, entonces vamos a tener menos radiación que si la radiación solar cayera a plomo, digamos, ¿no? Y en ese caso, eh, la radiación sería igual a la radiación máxima que podríamos tener, que es la radiación normal perpendicular a la superficie, multiplicada por el coseno de este ángulo, que es el ángulo de incidencia. O sea, perdemos radiación a medida que aumenta este ángulo. ¿Sí? Esta es una ley muy importante en energía solar, ¿verdad? Quiere decir que por eso es que conviene, si se puede, pues hacer que este ángulo sea cero. Y si no, pues hacerlo lo más pequeño posible. Bueno, ahora sí, por último, ¿cuándo conviene cuándo queremos radiación directa, cuándo queremos radiación difusa? Cuando hablamos, por ejemplo, de aplicaciones en donde lo que queremos es generar energía eléctrica, por ejemplo, de la termosolar, a través de concentración de energía solar, pues como en este caso, por ejemplo, ¿no? En una torre solar y con muchos helióstatos donde concentramos la luz solar, pues aquí tenemos estos helióstatos, estos espejos, tienen que seguir al Sol exactamente, y por lo tanto aquí lo más importante es la radiación solar directa. ¿Ja? Como ya decíamos antes, el inconveniente de esto es pues,
pues que es un sistema más complejo, necesitamos seguir, cuando menos aquí, con dos motores pues al sol. O puede ser también, a ver, déjenme saltarme esta parte, el otro extremo es, pues, tener los colectores solares fijos, ¿verdad? Bueno, ahí lo dejo, ahora sí, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Ricardo. Ahora le damos el paso al profesor Armando para que pueda proyectar, por favor. Muchas gracias, Sebastián. Sí, muchas gracias, Sebastián. Entonces, como bien les mencionaba, tenemos las aplicaciones de conversión para obtener energía eléctrica a partir de radiación solar. Siguiente, por favor. Calor a partir de nuevamente la radiación solar, o si quisiéramos pasar por el paso intermedio, tomar la radiación, convertirla a calor, poderlo almacenar como calor y luego suministrar un ciclo de potencias convencional para obtener electricidad. Ahora bien, todos estos sistemas los podemos ver como si fueran una especie de caja negra. Seba, por favor, ¿puedes pasar la slide? Donde tenemos por una parte la información meteorológica, es decir, la radiación disponible, la temperatura ambiente, la velocidad de viento, y por otra parte la salida de energía eléctrica o térmica, y esa va a ser una función de los distintos parámetros que modelan la planta o el sistema de conversión. Entonces hay distintos modelos, algunos más simples, algunos más complejos, que son los que permiten transformar la meteorología en energía útil, pero en todo caso van a depender de nuestros datos de entrada son precisos o no, porque todos los errores que podamos tener en la información de entrada van a permear a la información de salida. Entonces, en un proyecto tenemos que considerar las distintas etapas a lo largo de su ciclo de vida y cuáles son los usos de esta información para la evaluación durante las etapas de prefactibilidad, es decir, tratar de ver dónde puede ser interesante desarrollar un proyecto solar en función de sus características geográficas y de recurso solar, una etapa de factibilidad donde vamos a empezar con un dimensionamiento preliminar, es decir, tratar de ver más o menos cuál es el tamaño de la instalación que puede ser útil, más o menos cuánta energía puede producir, y con ello, si resulta en algo interesante, entonces ahora sí, hacer el diseño en detalle, pasar por todas las etapas de financiamiento y si el proyecto efectivamente es atractivo, construirlo y de manera seguida operarlo. Entonces, en este caso no es solamente que produzca energía y ya, sino es monitorear su producción a lo largo de su ciclo de vida para detectar posibles fallos y tomar las medidas pertinentes de mantención con respecto a ellos para restaurar al máximo de producción de nuestra aplicación. Entonces, muchos de estos datos los vamos a obtener principalmente de estimaciones tomadas por satélite. Y son estimaciones porque un satélite no mide la radiación en la superficie, sino la estima a través de cómo, si separamos la atmósfera en las distintas capas, la radiación incide, se refleja y se absorbe en cada una de ellas, más o menos como lo que mencionaba Ricardo en ese diagrama donde se veían las distintas capas de la atmósfera. Entonces, Seba, ¿le puedes ir dando, porfa? Entonces ahí podemos ver la radiación que llega desde el Sol, la que va reflejando y absorbiendo cada una de las capas y así sucesivamente hasta que eventualmente llegamos a la radiación que llega a la superficie. Y esa es la que nos interesa conocer. Pero ¿qué pasa? Que el satélite en realidad, ¿qué es lo que puede ver? La que está reflejándose de la superficie y que está siendo absorbida por la propia atmósfera, más la que refleja cada una de las capas, las cuales toma mediante imágenes en distintas bandas espectrales. Entonces es un procedimiento que es estimación de estimación de estimación. En función de una imagen espectral, cuánto ozono, cuánto vapor de agua, qué espesor óptico tienen las nubes. Es decir, tratamos de estimar cuáles son sus propiedades para modelar la radiación a lo largo de su camino desde el tope de la atmósfera hasta la superficie y estimar cuánta radiación tendríamos en la superficie. Esto va a estar marcado por una serie de limitaciones, como por ejemplo la resolución espacial de una imagen. Al igual que una cámara digital convencional de nuestros celulares o de una cámara, digamos, profesional, la imagen va a estar compuesta por píxeles. Entonces, como podemos ver en esta imagen, tenemos una planta bajo una nube y cuando tenemos cielo completamente nublado o completamente despejado, la estimación es relativamente fácil porque es uniforme a lo largo de todo ese píxel. Pero ¿qué pasa cuando tenemos nubes mucho más chicas que el tamaño de nuestro píxel, que típicamente puede ser de 2 por 2 o 1 por 1 kilómetro? Entonces ya no tenemos propiedades uniformes. Estamos viendo como un solo cuadrado que tiene las propiedades promedio
de todas estas nubes y del reflejo que puede tener de la superficie de la Tierra, pero perdemos la representatividad de si en algún punto en particular dentro de ese píxel hay presencia o no de nubes. Y si la nube bloquea el disco solar, entonces se va a ver muy afectada la radiación. Por eso, vamos perdiendo precisión en cuanto es la estimación que tenemos de radiación en superficie, y esto se complejiza porque no necesariamente la nube es un objeto estático. Las nubes cambian de forma y se van moviendo. Entonces, ¿cómo afecta esto la estimación de recurso solar en superficie? Entonces, veamos este pequeño gráfico. En la línea verde vemos mediciones cada 1 minuto de la radiación solar. Entonces, tiene fluctuaciones muy marcadas que incluso pueden llegar en valores puntuales a ser mayores que la radiación en el tope de la atmósfera que les mencionaba Ricardo. Pero si lo viésemos en lugar de cada 1 minuto, cada 5, ya no veríamos tantas fluctuaciones ni tan extremas. Y conforme vamos tomando tiempo cada vez mayor, es decir, nuestra resolución temporal es cada vez más vasta, vamos perdiendo la representatividad sobre lo que está ocurriendo hasta tener prácticamente lo que se vería como un día despejado con solo algunas nubes relativamente tenues. Entonces tenemos una limitación espacial para capturar los detalles de las nubes y temporal para ver con qué frecuencia esa nube va pasando y está afectando la radiación sobre nuestro punto de análisis. Y esto lo podemos ver como los distintos tipos de errores de estimación. Entonces, en verde vemos la radiación global estimada por satélite y en negra la medida acá en tierra. Entonces, podemos ver distintos errores de estimación, como por ejemplo, errores en la detección de nubes. Por ejemplo, Sebastián, por favor. Entonces, en este caso, el satélite, justo cuando tomó la imagen, no vio una nube sobre el punto de análisis, pero en la Tierra sí se va a ver el efecto. Errores de sobreestimación de la radiación en condiciones de cielo despejado, es decir, se subestima la atenuación producto de las distintas capas de la atmósfera, y errores de subestimación de la atenuación, es decir, se estima correctamente que hay presencia de nubes, pero no se estima correctamente cuánto es la atenuación que produce la nube. Entonces, dado que todos estos datos satelitales son obtenidos por estimaciones, surge la pregunta, ¿cómo podemos saber que esta calidad de esta estimación es bastante buena? Entonces, para eso necesitamos equipos meteorológicos instalados en tierra con buenas prácticas de medición y mantención como los que tenemos en el Laboratorio Solar de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aquí vemos dos tipos de estaciones. La que está a mano izquierda usualmente la utilizamos más en terreno. La que está a mano derecha es la que tenemos propiamente dicha en el laboratorio, porque estos equipos son sensibles, son delicados, requieren labores de limpieza, y el problema está en que muchas veces el recurso no está donde está el laboratorio, está en lugares completamente remotos como el que estamos viendo en pantalla. Entonces, dentro de ese cierre perimetral hay una estación como la que vimos en el slide anterior en la izquierda, que recibe mantención una vez cada 2 o 3 meses. Entonces, tiene que ser capaz de poder medir con precisión a lo largo de ese tiempo. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo sabemos que estamos midiendo bien? Entonces, tenemos nuestro sensor en terreno, y ese es el piranómetro que les está hablando Ricardo, que nos arroja el valor medido, pero este valor medido es una suma del valor real de la radiación más las distintas incertidumbres por remedición. Y surge la pregunta, ¿cómo sabemos que estamos midiendo bien? Bueno, porque comparamos con un patrón de calibración, pero esto también implica que hay incertidumbre en el proceso de calibración de nuestro sensor en terreno. Y luego, ¿cómo sabemos que ese sensor de calibración está verdaderamente calibrado? Porque tiene que reportar la misma radiación que la referencia mundial. Entonces, un buen sensor no solamente debe ser preciso, sino que debe estar calibrado de forma trazable hasta la referencia radiométrica mundial, y mientras más sensores haya entre medio, va a haber cada vez más incertidumbre acumulada de calibración, por lo que lo ideal es tener la cadena más directa y hacerle limpieza regular a estos sensores para evitar que la acumulación de polvo en la superficie de los mismos disminuya la radiación que llega a esto. Después de medir, tenemos que analizar los datos para ver si estos datos son válidos. Entonces, una manera de hacerlo es analizando este diagrama que les estoy mostrando, donde en el eje X vemos la tramitancia de la atmósfera, es decir, cuánta radiación llega a la superficie con respecto a la del tope de la atmósfera, y en el eje Y, cuánta radiación proviene de las nubes. Entonces, aquí podemos identificar distintas regiones como cielo nublado, es decir, baja tramitancia atmosférica, pero hay muchas nubes; cielo claro, alta tramitancia atmosférica con baja presencia de nubes; y entre medio distintas condiciones de cielo en función de la cantidad de nubes y la forma y el color que puedan tener,
o incluso regiones, como las que se encuentran más arriba a la derecha, donde se ven esas fluctuaciones muy rápidas que les mostré anteriormente. Entonces, todas estas zonas son zonas de datos válidos. Pero ¿qué ocurre en zonas como las que se muestran sombreadas en rojo? Son zonas que pareciera que son contradictorias. Arriba a la derecha es una atmósfera completamente limpia, pero completamente llena de nubes. O abajo a la izquierda una atmósfera totalmente turbia, pero que no tiene presencia de nubes. Entonces, estas contradicciones son indicativas de que hay problemas con los datos y que por lo tanto debemos o descartarlos o aplicar técnicas que nos permitan estimar o reconstruir estos datos que no han pasado estándares de control de calidad de datos. Y una vez que tenemos datos de tierra correctos y tenemos nuestros datos satelitales, podemos tratar de adaptar la estimación del satélite a nuestro sitio de estudio mediante enfoques estadísticos, es decir, se postprocesan los datos, o enfoques físicos, es decir, reprocesamos los datos y en ambos casos la idea es disminuir los sesgos que hay entre el proceso de estimación por satélite versus la realidad medida en tierra con los distintos instrumentos. Entonces, ¿cómo se ve esta adaptación? Aquí vemos estos diagramas, arriba a la izquierda datos medidos en tierra, arriba a la derecha datos satelitales y claramente hay diferencias. Pero después del proceso de adaptación, abajo a la izquierda podemos ver cómo los datos adaptados guardan mucha mejor relación con los datos medidos en tierra y podemos disminuir el error o reducir la incertidumbre de nuestra estimación. Y esto no solamente aplica a los datos medidos en cuanto a las componentes de la radiación solar, sino también que podemos aplicar técnicas de escalamiento temporal, es decir, tener datos que estén cada una hora o cada 30 minutos y tratar de estimar los valores correspondientes en un minuto, porque pueden haber diferencias de producción muy significativas. A mano derecha vemos el perfil de producción de una planta termosolar donde en datos cada una hora no se ven muchas diferencias entre los datos de tierra y satelitales. Pero cuando vemos arriba a la izquierda la realidad cada un minuto, es muy drástica la diferencia con respecto a los datos cada una hora y esto no lo puede ver el satélite. Por eso al aplicar técnicas de escalamiento podemos ver el resultado abajo a la izquierda, que es una reconstrucción o una estimación de cuánto sería la radiación, en este caso a un minuto, y cómo esto afecta la producción de la planta. Porque en buenas cuentas, diferencias en cuánto es el recurso, no solamente en total, sino a la tasa a la que se va recibiendo, van a incidir en cómo se almacena y cómo se puede despachar, lo cual claramente va a tener un efecto en la venta de energía y la rentabilidad de una operación. Entonces, en la práctica, la incertidumbre de estimación del recurso se traduce en una de las principales fuentes de riesgo, porque, por ejemplo, una empresa quería instalar un sistema solar en el norte de Chile, donde se supone que está la máxima radiación solar, pero si vemos a mano derecha, la radiación medida en verde, como la pueden observar, difiere drásticamente de la estimada por cuatro proveedores distintos, con márgenes de error de hasta 40%. Entonces, si tienen el estimado, digamos, más inferior, van a tratar de desarrollar una planta mucho más sobredimensionada para compensar, o si dimensionan con el que está más arriba, van a subdimensionar la planta. Entonces, esto resulta en errores de diseño, problemas con la inversión, operación que no se condice con lo que se había diseñado, netamente por un tema de cuánta disponibilidad hay. Y eso es un caso de estudio que también les queríamos presentar de un colector solar térmico cilindro parabólico en una instalación de producción en Chile. Lo habían diseñado considerando la radiación que se ve en la línea negra sólida, cuando la realidad es que la radiación era la que se veía en la línea punteada. Entonces, ¿cómo afectó esto a la operación de esta planta? Tenían que diseñar un colector cilindro parabólico como el que ven a la izquierda para enfocar la radiación en un tubo con aceite que intercambiaba calor para generar vapor de agua y estaba tan sobredimensionado porque se subestimó la radiación que continuamente tenían que enfocar y desenfocar el espejo para evitar exceder la temperatura máxima. Por eso es que en el gráfico de producción que se observa a mano derecha se ven todas esas fluctuaciones. No es porque haya fluctuaciones del recurso solar, es porque continuamente tenían que enfocar y desenfocar para mantener el control de la temperatura. Más que un tema también de incertidumbre, también tiene que ver con un tema de cuánta radiación tenemos, porque eso va a afectar la producción. Por ejemplo, en una planta fotovoltaica que puede o vender su electricidad a la red o utilizarla para generar hidrógeno, en función de la disponibilidad de recurso solar de izquierda a derecha, mientras menor sea el recurso solar,
mayor será el costo de la energía unitario de la energía que esta planta va a poder vender y por lo tanto puede reducir drásticamente el margen de rentabilidad que puede tener este tipo de operaciones. Entonces es crucial poder cuantificar de manera apropiada cuánto es el recurso disponible para hacer un apropiado diseño de la planta, una evaluación certera de su producción y poder minimizar la incertidumbre a efectos de la rentabilidad estimada de esta planta. Y no solamente aplica para, digamos, operaciones de plantas como tal, sino también del sistema. Porque estas plantas, ¿a quién sirven? En el caso de una planta solar fotovoltaica o solar termoeléctrica, va a inyectar su energía a la red. Entonces tiene que haber un ente que decida cuánta energía puede aportar. Para eso necesita saber cuánto va a producir y por tanto los errores de pronóstico se traducen entonces en errores de asignación de energía a las distintas plantas y errores económicos. Por eso es que mientras más certero es un pronóstico, menor margen de reserva se requiere, mejor asignación de potencia a las distintas centrales se puede realizar y por tanto se puede reducir el costo total de operación. Entonces, como conclusión de esta segunda parte, teníamos nuestros modelos y distintas fuentes de incertidumbre, debido a la estimación satelital, a la resolución espacio-temporal del estimado, cómo modelamos la radiación, la incertidumbre propia de medición de los instrumentos y la incertidumbre de los pronósticos, así como la de los modelos de producción. Y esto permea en diseños de planta inapropiados, errores en cómo podemos dimensionar y operar la conversión y almacenamiento de energía, cómo esta planta despacha su energía a la red, cuánta en realidad termina despachando respecto a lo que había estimado que podía despachar y en última instancia cómo se afecta la rentabilidad de la operación. Para mitigar estas medidas, entonces tenemos que aplicar técnicas como medición de calidad en tierra, segura, certera, trazable, calibradas, con control de calidad de datos, utilizando datos o estimaciones satelitales validadas localmente en el sitio donde nos interesa evaluar, con uso de técnicas de estimación o reconstrucción para los datos problemáticos, con uso de modelos numéricos precisos para la estimación de la conversión y almacenamiento y simulación de la operación de una planta en alta resolución temporal para ver el efecto de estas fluctuaciones. Así que una vez más, disculpándome por los problemas técnicos, les quiero agradecer por su atención a mi presentación y con ello la doy por terminada. Les cedo nuevamente la palabra a Sebastián y muchas gracias. Muchas gracias, Armando. No hay problema. Quería ahora darle la palabra a José Miguel. Mira, solo para complementar la presentación de Armando, yo no quiero seguir extendiendo esto, solo comentarles que estoy acá como jefe del programa de Magíster en Ingeniería de la Energía y quería comentarles, no quiero hacer publicidad ni nada, sino que quería contarles un poco sobre qué es lo que hacemos. Parte de lo que hacemos en el MIEUC está muy relacionado con lo que acaba de presentar Armando. Lo que nosotros nos gusta y nos caracterizamos es por hacer un trabajo bastante práctico y tenemos un magíster en el cual buscamos no solamente quedarnos con lo que ustedes acaban de ver del webinar, sino llevar esto a los laboratorios y que nuestros estudiantes tengan una proximidad práctica eh, al quehacer de los proyectos de energía solar. Por eso, solo para comentarles, tenemos dos cursos en los que lo que acaba de contarles Armando es parte de lo que nosotros abordamos. En un curso que ambos cursos son del segundo año de nuestro magíster, uno sobre energía solar, que conversamos sobre las características de la conversión de energía solar, muy parecido o partiendo desde lo que también nos acaba de presentar Ricardo, hasta llegar a los diferentes sistemas o aplicaciones, y un otro en que lo llamamos diseño de sistema de energía renovable, en el cual tiene un sabor muy solar debido a nuestra propia deformación académica de Armando y de otros profesores junto conmigo. En lo que buscamos es poder trabajar con software de simulación y trabajos prácticos, de modo de que nuestros estudiantes tengan la capacidad de poder hacer simulaciones y estimaciones, no solamente para poder obtener un número al final y saber, oye, esta planta va a producir tantos, 100, 200 megawatts, sino para decir, esta planta debería producir 200 megawatts el 24 de septiembre a tal hora,
y con una incertidumbre o con un grado de incerteza asociado. Eso es lo que nosotros buscamos con estos cursos. Sobre el magíster, súper rápido, como que como les decía, no es mi intención hacer una publicidad, solo para quienes nos ven desde fuera de Chile, tenemos 17 años de trayectoria y lo que buscamos es dar una visión integral del sector energético, integrando tecnología, política, economía, sociedad y medio ambiente, insisto, con nuestra propia deformación como ingenieros, con un grado de, eh, de formación o tendencia hacia las cosas mucho más técnicas, pero sí nos caracterizamos por buscar un aprendizaje un poco práctico, buscando conectar el quehacer de los ingenieros en la forma práctica al visitar laboratorios y hacer ese tipo de trabajo. A modo de comentario y en parte un poco buscando esta colaboración con el Tecnológico de Monterrey, es que hemos estado explorando junto a Yatsiri y su equipo la posibilidad de desarrollar cursos optativos en cooperación entre nosotros y el Magíster, el MER del Tecnológico de Monterrey. Y también estamos, digamos, explorando la posibilidad de realizar una semana de inversión de estudiantes del MER en nuestros laboratorios en el campus San Joaquín, junto a estudiantes y eventualmente graduados del Magíster del Tecnológico. Les quería comentar esto como invitación a quienes sean estudiantes del MER y eventualmente estén evaluando esta posibilidad. Sabemos que esto puede tener un costo oneroso, trasladarse hasta el último eh, aeropuerto del mundo o el aeropuerto más austral del mundo. Pero en el fondo puede ser una experiencia bastante enriquecedora, como vieron en algunas de las fotos que les mostraba Armando y, por ejemplo, la que les estoy mostrando. Nosotros nos caracterizamos por tener una cantidad de equipamiento bastante importante. Tenemos varios juguetes que los colocamos al sol e inclusive no solamente sistemas fotovoltaicos, sino en esa foto que acaban de ver ahí, por ejemplo, un sistema solar térmico en la piscina del campus, que la piscina ocupamos para rechazar el calor y tratar de auxiliar un poco en la reducción de uso de combustibles fósiles en mantener el agua caliente en la piscina. Entonces, todo esto es parte de lo que queremos abordar y los dejo sin más eh, invitados a poder explorar esta colaboración y no me queda más que agradecer también el espacio y toda la organización de Sebastián y principalmente Jetski. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Miguel. Antes de pasar a las preguntas que puedan tener nuestros invitados, a los profesores, quería invitar a Yatsiri. También entrega unas palabras antes de pasar a las preguntas para que se pueda dirigir a sus estudiantes, amigos. Muchas gracias a todos. Ha sido una ponencia magistral y no es publicidad, José Miguel. Vamos a hacer también un poquito, dejar de ser vamos a ser honestos, somos, gracias a todo el trabajo que hemos hecho, pues definitivamente las dos, según el QS rating, ¿verdad? Las dos universidades hispanohablantes, mejores de Latinoamérica. Entonces, este trabajo en conjunto es una oportunidad para nuestros estudiantes también de tener esta experiencia internacional que recordemos, nuestra maestría es en línea precisamente porque nuestros alumnos trabajan. Entonces, tener esta oportunidad de tener una experiencia vivencial durante una semana inmersiva, internacional, con profesores de tan alto nivel como lo son los de ustedes, es una oportunidad también para nuestros estudiantes de enriquecer su conocimiento y seguir cumpliendo con sus actividades laborales, profesionales, familiares y lo puedan complementar. Sabemos que no todos los alumnos tienen la oportunidad de tener, a lo mejor, estar cerca de una universidad de tan alto prestigio, etcétera, pero a través de tener estos cursos en línea y complementarlos con una vivencia en estas universidades tan importantes, en este caso, la UC de Chile, que me encanta y que vamos a estar ahí en la primera semana de diciembre a ir con los estudiantes. Si Dios quiere, vamos a poder tener esa oportunidad
que nadie más ofrece. Obviamente, esta colaboración va a ayudar a que nuestros estudiantes puedan tener manos a la obra y que apliquen todos los conocimientos que han obtenido en la clase de energía solar o que quieran aprender. Y definitivamente de la mano de ustedes, que son expertos en el área, pues no hay mejor manera. Entonces sí, siéntanse muy orgullosos, estamos haciendo y están haciendo un gran trabajo y esto lo debemos de presumir, por supuesto. No es publicidad, es solamente reconocer y el honor a quien honor merece. Muchas gracias por todo esto. Muchas gracias. Yo solo sumar, muchas gracias, Jetsiri, por las palabras, pero solo sumar que además en diciembre estamos casi comenzando el verano en el hemisferio sur, así que es una fecha bastante bien escogida por todos. Así que nada, los esperamos y esperamos que todo pueda resultar bien para esa fecha. Gracias, José Miguel. Gracias, Yatsiri. Ahora quiero abrirle espacio para las personas que deseen hacer una pregunta sobre el tema, sobre recursos solar, sobre a los profesores. Así que los invito a hacer preguntas. Si quieren, me pueden dejar las preguntas que tengan por el chat. Yo las puedo leer en caso que no quieran hablar. Y lo dejo, por favor, adelante. eh, Siéntanse libres de preguntar y resolver dudas respecto al tema. Constanza Montes. Buenas Sí, noches. hola, si quieren la digo en voz alta. Adelante, por favor. Eh, bueno, me quedó la duda de que cuánto tiempo, porque me imagino que si uno mide un año completo, uno tiene un poco la variación mensual, o sea, intermensual, pero intraanual, pero me imagino que hay que medir más de un año para poder también tener otros años de referencia, porque obviamente año a año varía la nubosidad y varía el clima. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos se recomienda para tener una medición certera? Gracias, Constanza. Ya, Ricardo, ¿le quieres tomar tú o le respondo yo? No, adelante, Miguel. Ya, entonces, mira, Constanza, es una súper buena pregunta y la pregunta tiene dos partes. Por uno, es suponiendo que la estimación satelital es correcta, entonces, ¿cuántos años son suficientes para poder capturar la dinámica de la radiación solar de un solo sitio? No existe ninguna norma o estándar que especifique una cantidad de años, pero lo que se recomienda es a lo menos 10 años de datos. Ahora, nadie en su sano juicio va a esperar 10 años para medir en tierra antes de hacer un proyecto, pero con un satélite podemos tener los n años de datos hacia atrás y en función de ello podemos ver, o sea, bueno, podemos tener acceso a esos 10 años de datos para estimar cuál sería el año más representativo dentro de esa serie de 10 años. Pero eso presume que nuestro satélite estima correctamente. Ahora, ¿cómo sabemos que el satélite estima correctamente? Necesitamos comparar con mediciones en tierra. En ese caso, lo recomendable es al menos un año completo y altamente recomendable 2 años, porque de esa forma, con ese año, con ese primer año, tú puedes desarrollar los factores de corrección para recorregir la estimación de tu satélite y validar el segundo año si efectivamente la mitigación es apropiada. Ya, Gracias. perfecto. Muchas gracias. Pero, y también quería saber, em, ¿cuánto es el error más o menos estándar? Porque tú mostraste un caso de un error muy grande, como 40%, que obviamente ahí cualquier desarrollador de proyecto se asusta de que le toque eso, pero ¿cuánto sería más o menos lo normal de error que uno pilla en algún sitio, por ejemplo, en el norte de Chile? No sé. Va a ser altamente dependiente porque las principales fuentes de incertidumbre son la presencia de nubes. Entonces, si es un sitio con alta, no solamente con alta cobertura de nubes, sino alta variabilidad de la cobertura de nubes, es donde va a estar la mayor incertidumbre. Sin entrar en detalles, en dos sitios distintos de Chile, en uno de ellos vimos para un proveedor en particular aprox 26% de diferencia, mientras que en otro sitio y con otro proveedor, que era un cliente grande que quería evaluar una planta, nos pidieron a nosotros hacer la evaluación de los datos satelitales. Si mal no recuerdo, las diferencias están en torno al 6% en este segundo caso. Entonces, la única forma de saber es medir. Mm.
Ya, Y perfecto. Muchas gracias, se pasaron. solo complementando esto, toma Constanza y a todos, en general los datos satelitales hay de todos tipos. Armando mostraba un ejemplo de diferentes fuentes de datos que tienen diferentes, obviamente entregan diferente información, diferentes grados de precisión. La, el punto es que, obviamente, como de la misma forma cuando uno compra cualquier tipo de producto, puedes encontrar productos de muy buena calidad que van a ser más caros y otros incluso que pueden ser gratuitos en el caso de algunas bases de datos. El punto es que, claro, probablemente si lo que queremos dimensionar es un proyecto pequeño, un sistema fotovoltaico para mi casa, adquirir un sistema, o perdón, datos satelitales de muy buena calidad puede parecer un despropósito porque pueden costar lo mismo que el propio sistema. Pero sin embargo, para si mi inversión involucra una planta fotovoltaica de 100 megawatts con varios millones de dólares de inversión, invertir 5.000, 10.000 dólares o sé, 50.000 dólares en una campaña de medición parece bastante razonable. Entonces, un poco puedes tener datos tan buenos o reducir lo más que puedas la incertidumbre, pero eso va a estar asociado también al tamaño de la inversión al cual estamos hablando. Muchas gracias, Mm, Constanza. perfecto. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. De nada. Muchas gracias, José Miguel. Manuel Pedraza nos comenta, ¿qué variables se deben tener en cuenta para que en la etapa de prefactibilidad elegir una base de datos confiable? Ahí yo me colgaría un poco de lo que mencionaba José Miguel. No sé si le quieres responder tú. No, es que creo que respondí, me pasé el largo y respondí esa pregunta también. Pero básicamente, la variable, o sea, hay un poco de la parte como meteorológica, eh, pero mucho asociado al tamaño del proyecto. Si una base de datos confiable, muy buena y una caracterización en terreno, como les decía, puede llegar a costar 50.000 dólares en todo como todo el proceso o más. Pero claro, si estamos hablando de un proyecto gigante, eso se diluye dentro de la inversión. Ahora, una de las cosas también que mencionó Armando de la meteorología son las características locales. Desconozco como los fenómenos climáticos en detalle mexicanos, pero en Chile tenemos el efecto del niño y su contraefecto, que es la niña, que se repite en cada 4 años. Entonces, al menos uno debería tener que medir o caracterizar uno o dos ciclos eh, de esos periodos atmosféricos. Muchas gracias, José Miguel. Y a ti, Manuel. La siguiente pregunta es de Luis Alfonso. ¿Qué método de upscaling usan para refinar la resolución horaria a minutal? Perdón, la... No, es tal cual. Mira, Luis, una súper buena pregunta y muy interesante. Es un método propio. Ese lo desarrollamos y lo publicamos el año pasado y fue el fruto de 4 años de trabajo porque la idea original se me ocurrió como en enero o febrero de 2020 y fue necesario como varios desarrollos intermedios para terminar de cerrar todas las piezas del rompecabezas. De manera muy resumida, el método lo que hace es, en función de los datos horarios de radiación global horizontal y de radiación difusa, trata de estimar cuáles serían las características de las fluctuaciones de la radiación solar en escala de 1 minuto para esa hora. Entonces, el escalador genera series artificiales, es decir, no son mediciones reales, sino series que cumplen con las características de datos válidos y que tienen el mínimo error en su total horario con respecto al dato de referencia. Entonces, esa serie sintética de alta variabilidad se suma a digamos, como una interpolación suave de la curva para tener el valor total y, digamos, en datos de cuestiones, o sea, si tuvieras los datos minutales sintéticos para un día, son prácticamente indistinguibles en sus características con respecto a los datos medidos en tierra. En cuanto a las diferencias, porque igual es un método que introduce error, componente global es súper baja el error que se introduce, prácticamente nada, y en las demás componentes de la radiación, como se basa en una estimación, entonces ahí es donde puede estar un poco más el error.
pero en un estudio que hicimos y presentamos en el Congreso Solar Faces del año pasado, podíamos disminuir hasta un 2,5, 2,6% la incertidumbre económica por el solo hecho de hacer uso de esta técnica de escalamiento. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Luis. Byron, Daniel nos pregunta, con respecto a la eficiencia, ¿el programa contempla también la metodología con baterías y sus pros y contras? Creo que esta es una pregunta, no sé si hacia el MIE o al programa, a lo mejor el programa que mostró Ricardo o Armando, ¿no? Yo creo que al programa, ¿cierto? Sí. Si es así, sí. Hay asignaturas de almacenamiento energético. También acá. También en el MER. Marco nos pregunta, ¿cuáles consideran que son los avances tecnológicos más disruptivos que veremos en los próximos 5 a 10 años en la energía solar? Y ahí, por favor, Ricardo, adelante. Bueno, hay varias líneas varias líneas en este sentido. Por un lado están las celdas solares bifaciales que se están poniendo de moda últimamente, que pueden recibir energía solar tanto de las dos caras, tanto de un lado como de otro. Quiere decir que pueden aprovechar mucho mejor la luz, la energía solar reflejada, ¿no? Eso es por un lado. De hecho, hay varias, podríamos aquí hablar de varias tendencias. Esa es una. Otra es, últimamente se ha hablado también de la energía solar termofotovoltaica. Entonces, resulta que las paneles fotovoltaicos pues se calientan, pero como probablemente ustedes ya saben, o veremos más adelante, entre más calientes estén los paneles fotovoltaicos, peor funcionan. Funcionan mejor cuando están fríos. Entonces, una manera de enfriarlos, pues sería hacer pasar agua, o sea, utilizarlos como intercambiadores de calor, hacer pasar agua por esos paneles y entonces, por así decirlo, matamos dos pájaros de un tiro, calentamos agua por un lado y por otro lado generamos electricidad, ¿no? Eh, por otro lado, pues hay muchos nuevos tipos de celdas fotovoltaicas que están en investigación. Las celdas fotovoltaicas orgánicas, por ejemplo, las de puntos cuánticos, una gran variedad de celdas solares fotovoltaicas que están en investigación todavía. Eh, Podríamos también hablar, les comentaba yo la vez anterior, de lo que se llamaba la agrofotovoltaica, que es una tendencia que me parece que va a crecer bastante en el futuro. Les decía que una de las desventajas de la energía solar que se menciona mucho, pues es la gran área, gran cantidad de área que utiliza. Y entonces una manera de reducir esa área era poner esas celdas solares a cierta altura sobre el piso, de forma tal que pudiéramos tener agricultura y o ganadería, digamos, incluso debajo de las celdas solares fotovoltaicas. Y entonces así utilizamos esa área, se, se puede utilizar, ¿no? Entonces, incluso también decíamos que se está pensando poner celdas solares fotovoltaicas en cuerpos de agua. Bueno, ya se ha hecho, desde luego, en varios lugares, y eso, pues, en parte elimina el problema de el área en la tierra, desde luego que sí ocupamos área en el agua, pero bueno, ocupamos menos área en la tierra, por un lado. Por otro lado, se enfrían las celdas solares fotovoltaicas y por último, también tenemos menos problemas con las sombras, ¿no? Esas son algunas, pero hay muchas más. No sé si Armando o Miguel quieran comentar un poquito más sobre eso. Yo tengo, perdón, Ricardo, yo tengo una pregunta para ti. Sí. Nosotros en Chile estamos muy conscientes y se habla mucho de la Agenda 2030, la transición energética y cómo pasar del uso de energía convencional, a lo mejor contaminante, a energía más limpia. Quería preguntarte sobre ese proceso en México. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el futuro de la energía renovable en México y cómo tú de esa manera ves el futuro de este tema finalmente, la energía limpia por allá? Yo creo que va avanzando bien.
Por ejemplo, se acaba de aprobar la construcción de una central térmica de concentración solar, de Torre Central, me parece, en Sonora, que es uno de los estados donde más radiación solar hay, y me parece que va a ser una de las más grandes de Latinoamérica, aunque honestamente ahorita no recuerdo los datos, ¿no? O sea, cuánto se supone que va a generar. También en Sonora, me parece, se está construyendo una central solar fotovoltaica también de grandes dimensiones. Entonces, me parece que el gobierno sí le está dando la importancia la importancia requerida a la energía renovable. Eh, am, la, la idea, pues, es cumplir con los objetivos, ¿no? de la Agenda 2030. No sé si lo vamos a cumplir. Honestamente, yo tengo mis dudas, eh, am, porque, bueno, ustedes saben, el consumo de energía de un país, pues, es gigante y no sé si con la energía solar y energía eólica solamente podamos cumplirlo, ¿no? Obviamente vamos a requerir de la ayuda, bueno, ya la tenemos de la energía hidroeléctrica y probablemente, pues, de la energía nuclear. Muchas gracias, Ricardo. Si no hay más preguntas, les quería honestamente dar las gracias a todos por estar a esta hora. Sé que son casi ya las 7 de la tarde en México. Acá ya son las 10 de la noche. Por lo tanto, quiero agradecerle a todos por su tiempo. Quiero agradecer a todas las personas que se dieron también el trabajo de poder llegar, de poder asistir acá con nosotros. Muy agradecido, en especial agradecerle a Ricardo por su... Pareció una pregunta adicional, Sebastián, para no dejarla sin Bueno, responder. perdón. Rocío, perdón, Rocío. Buenas tardes a ti. Dos preguntas. ¿Qué hacen para corregir en lugares de alta nubosidad y con la cantidad de datos que se puede manejar actualmente para disminuir la incertidumbre? ¿Qué papel juegan las técnicas de Machine Learning y Big Data en la mejora de predicciones de irradiancia? Mira, Rocío, en diciembre del año pasado participamos en un workshop bien interesante con unos colegas de la Universidad de la República que están empezando a trabajar con este tipo de métodos de predicción de Machine Learning aplicado a pronóstico de radiación solar. Y encontraban que eran por lejos la mejor técnica que habían encontrado, pero el problema está en que como es un modelo caja negra, no sabes cómo funciona. Entonces tiene un desempeño bastante bueno, pero siempre te va a quedar la duda de cómo funciona, si lo podemos mejorar, de la reproducibilidad que pueda tener en otros contextos, porque en última instancia se entrena en función de datos conocidos. Entonces, ¿cómo funciona con datos que no van a ser conocidos? Así que es como la espada de doble filo. Puede funcionar muy bien, pero te puede generar como la duda de cómo puede funcionar en contextos distintos a aquellos en los cuales tú lo entrenaste. Entonces hay como opiniones encontradas al respecto. Aparentes buenos resultados versus la confiabilidad que puedan tener sobre ellos. Quiero dar por terminado este webinar. Nuevamente quiero agradecer a Ricardo, Armando por su ponencia, por las presentaciones y también en especial a Yatsiri y a José Miguel por la voluntad, por las palabras y por acompañarnos toda esta noche. Así que les deseo que tengan un buen cierre de jornada para aquellos que todavía es tarde y que tengan una linda noche para aquellos que ya un poquito más tarde. Muchas gracias por estar.